Capítulo 1. Tal sumo sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Esta es la recapitulación de la evidencia del sacerdocio de Cristo presentado en los primeros 7 capítulos del libro de los Hebreos. El punto principal de lo que venimos diciendo no es particularmente que nosotros tenemos un sumo sacerdote, sino que tenemos tal sumo sacerdote. Tal significa de esa clase, de una clase o grado, la misma como fue previamente mencionada o especificada, no otra, diferente. Es decir, en la parte precedente, en los primeros 7 capítulos de la epístola a los Hebreos, allí ha sido especificado ciertas cosas concernientes a Cristo como sumo sacerdote, ciertas actitudes por las cuales Él vino a ser sumo sacerdote, o ciertas cosas que lo constituyen un sacerdote, que son resumidas en este texto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Es necesario, por lo tanto, para entender este pasaje, que la anterior porción de esta epístola sea revisada para ver cuál es el verdadero valor de la verdad de esta expresión, tal sumo sacerdote. Todo el 7º capítulo está dedicado al debate de este sacerdocio. El 6º capítulo termina con el tema de este sacerdocio. El 5º capítulo está casi completamente dedicado al mismo concepto. El 4º capítulo termina con este tema. Y el capítulo es solamente una continuación del 3er capítulo, que comienza con una exhortación, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y es la conclusión de lo que ya ha sido presentado. El 2º capítulo termina con el concepto de siendo un misericordioso y fiel sumo sacerdote, y es la conclusión también de lo que ha sido precedido en el 1º y 2º capítulos. Porque aunque ellos son 2 capítulos, el tema es uno. Este bosquejo muestra claramente que en los primeros 7 capítulos de Hebreos, el único gran tema sobre todos los demás es el sacerdocio de Cristo, y que las verdades presentadas, sea lo que fueren o la forma que puedan ser, están todas sencillamente en la presentación de diferentes maneras de la gran verdad de este sacerdocio, resumidas en las palabras: nosotros tenemos tal sumo sacerdote. Por tanto, en el descubrimiento del verdadero énfasis y de la importancia de esta expresión, tal sumo sacerdote, es necesario comenzar con las primeras palabras del libro de los Hebreos y seguir el tema directamente a través del resumen.
llevando constantemente en mente que el único trascendente tema en todo lo presentado es tal sumo sacerdote, y que en todo lo que es dicho, el gran propósito es mostrar a la humanidad que nosotros tenemos tal sumo sacerdote. Sin embargo, ricas y completas como puedan ser las verdades en sí mismas concernientes a Cristo, las cuales están contenidas en las sucesivas declaraciones, estas deben ser constantemente llevadas en mente que estas verdades, ricas como puedan ser en sí mismas, son con el único ideal de mostrar que nosotros tenemos tal sumo sacerdote, y al estudiar estas verdades, como ellas son presentadas en la epístola, han de ser tenidas como subordinadas y tributadas a la gran verdad, sobre todo, que es el punto principal. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote. El segundo capítulo de Hebreos, como la conclusión del argumento allí presentado, está escrito: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. En esto es declarado que la condescendencia de Cristo, su semejanza, su participación de la carne y habitando en medio de los hombres, fue necesario para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pero para conocer la medida de su condescendencia y lo que es el significado real de la participación de la carne como hijo de hombre y como hombre, es necesario conocer lo que fue primero la medida de su exaltación como hijo de Dios y como Dios. Este es el tema del primer capítulo. La condescendencia de Cristo, la posición de Cristo y la naturaleza de Cristo, como Él fue en la carne en el mundo, es presentada en el segundo capítulo de Hebreos de una forma más completa que en cualquier otro lugar de las Escrituras. El primer capítulo lo precede. Por lo tanto, la verdad y el concepto presentado en el primer capítulo son esencialmente anteriores al segundo capítulo. El primer capítulo debe ser plenamente entendido para poder seguir el concepto y comprender la verdad en el segundo capítulo. En el primer capítulo de Hebreos, la exaltación, la posición y la naturaleza de Cristo, como Él era en el cielo, antes de venir al mundo, es más claro que en cualquier otra porción de las Escrituras. Por tanto, es cierto que la comprensión de la posición y la naturaleza de Cristo, como era en el cielo, es esencial para una adecuada comprensión de su posición y naturaleza cuando estuvo en la tierra. Y siendo que le incumbió ser lo que fue cuando estuvo en la tierra, para que pudiera ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, es esencial conocer lo que Él era en el cielo, porque esto es sustancialmente precedente a lo que Él fue en la tierra, y es por tanto una parte de la evidencia que es resumida en la expresión: nosotros tenemos tal sumo sacerdote.